Oigan, mujeres, hoy les quiero compartir algo que yo experimenté en mi niñez. Pues esto sucedió apenas hace unas semanas. En esa etapa de mi vida me sentaba frente al televisor y recuerdo que me quedaba como hipnotizada viendo telenovelas. Despertaban una fascinación en mí y de hecho creo que de una manera mental y silenciosa yo añoraba algún día llegar a ser parte de esas historias. Entonces comprobé esa famosa frase de Cerati que decía que uno se merece lo que sueña, y qué cierto es. Sin embargo, echándole cabeza a eso que tanto me encantaba, descubrí que la telenovela como género televisivo era la gran representación del sí se puede, donde la protagonista solía ser una mujer muy frágil, tímida, que venía de un barrio popular, en una condición socioeconómica precaria, y 389 capítulos después terminaba convertida en una mujer empoderada, dueña de una industria, de un imperio. Pues resulta que hoy, abriendo estas puertas de Las Cárate a tu lado, la historia de una real protagonista de novela, sin herencias y sin necesidad de galanes. Ella es Janet Camargo. Muchísimas gracias, Muchas gracias por aceptar Alejandra. estar acá. Gracias por esta invitación, Me encanta. Alejandra. Nos conocimos por una amiga en común, de una manera muy casual, hace un par de meses, en la apertura de un restaurante, y yo empecé a oír a Janet, por supuesto, un par de tragos después, contando anécdotas de su vida de una manera tan divertida, pero sobre todo tan auténtica, que yo le dije: hey, estoy desarrollando este proyecto y me honrarías si me acompañaras. Y aquí está. Muchas Entonces, gracias. arranquemos con la historia, que es fascinante. Bueno, vengo de Bucaramanga, Alejandra, tengo 45 años, nací allá y vengo de una familia obviamente muy humilde, de barrio popular. Mi mamá, cuando me tiene a mí, ella vivía en un inquilinato, y una de las vecinas de habitación, porque es una casa de inquilinato donde cada habitación es una familia, nacen 4 niños en cabeza de una señora que es amiga de mi mamá. Esa señora fallece y mi mamá se hace cargo de esos 4 niños. Mi mamá se iba y obviamente pues no tenía el aforo porque ella trabajaba como en un restaurante ayudando a picar, ayudante de cocina. Pero tuve un accidente, me cayó una plancha en el pie derecho, me recuperé y ella me lleva a la casa de la abuela, que es en el campo. ¿Pero porque quedaste, digamos, con algún tipo de limitación debido al accidente? No, porque ella no quería que volviese a ocurrir otro accidente, porque los niños Ah, eran niños cuidando a una claro. bebé. Mi mamá conoce a su esposo, al que hoy es mi papá, porque yendo hacia Tu el papá trabajo, putativo. mi papá Sí. putativo, cuando yendo hacia el trabajo, mi mamá iba, se cruzaban en el bus. Entonces terminaron enamorados, terminó él proponiéndole matrimonio, pero antes de casarse mi mamá le dijo: no, pero espere, que es que yo le tengo que contar. Venga, yo le tengo un datico, señor. Pues obviamente él quiso conocerme, fueron hacia allá, hacia el campo, y cuando llegó encontró a una hija en estado de nutrición, golpeada, porque mi abuela era de matriarcado, pero no le gustaban las niñas, sino los niños. Ella es de esas familias, de esas mujeres muy golpeadas también, de generación tras generación, y golpeaba también a mi mamá, por ende ella se fue del campo. Sí, los patrones repetidos. Los patrones repetidos. Entonces ya, obviamente, cuando llegan allá y me ven a mí en ese estado, entonces dice él: no, nos tenemos que llevar a esta niña porque acá ella se va a morir. Y llego a vivir al inquilinato, donde ellos seguían, porque ellos... Al mismo del que había salido tiempo atrás. Porque mi mamá se fue a vivir con mi papá en la misma habitación y tenían una cama de 1,20, por ende yo no tenía cama. ¿Y dónde dormías? En el piso. Y en el ¿Asfalto, campo también. asfalto? En el campo yo dormía en piso de tierra con cuero de vaca y cobijas de lana, porque no había cama. O sea, la Únicamente cosa había no las mejoraba porque condiciones. saliste de la pobreza rural a la pobreza urbana. Literal. Pero Pero- pobreza. Claro, literal. Tremendo. Y uno no extraña lo que no ha tenido. Entonces, como nunca había tenido una cama, pues tampoco para mí era nada distinto a lo que yo venía viviendo. Y bueno, ahí ya empecé a crecer. No, pero espérate un segundo porque no quiero que crezcas tan rápido. ¿No? Cuéntame, en esa niñez, dentro de todo este contexto tan tremendo que nos estás compartiendo generosamente, ¿hubo algo? Porque lo supongo, ¿no? Todos tenemos ese día que nos parte la vida en dos. ¿Tienes un recuerdo vívido de algo en particular que hubieras dicho: Acá tiene que esto cambiar algo"? me craqueló y de alguna manera me impulsó a no querer continuar en esa condición? Sí, ahí fue el primer episodio de mi vida donde me invitaron a una fiesta de cumpleaños. Era tan precaria la situación que fuimos a comprar unos ganchos de mariquitas, me acuerdo tanto que eran unas mariquitas. Y mi Estas mamá- cebillitas de cebillitas. cucarrón. Sí. Entonces yo llego a esa casa y me dan una torta. Mi hija, que yo no sé cómo comerme eso porque yo comiera con la mano. O sea, te lo digo con mucho respeto, eras una niña muy
muy salvaje. Literal. ¿Sí? Sí. Literalmente. Entonces llego y me como esa torta y bajo la escalera porque era en una terraza y unto todas las paredes. Claro, pues una niña. La señora se enfada, la niña se enfada y me sacan de la piñata, me sacan de la fiesta porque Ay. yo no sabía comer, porque yo obviamente hablaba campesino, aparte de que soy de Bucaramanga, que hablamos muy golpeado, pues imagínate, peor del campo. Pues, Peor no, mejor. resulta que salgo y llego a la casa llorando y me regreso porque se me olvidó entregarle el regalo. La niña baja y le entrego el regalo y cogió y me lo tiró por los pies. Mi culi cagada. Sí, en ese momento, ahora pues obviamente lo cuento pues fue un buen recuerdo como lo vivo hoy por el mensaje que quedó después de esa experiencia. Pero En duro, ese claro. momento yo sentí que el corazón se me había partido, no es porque yo me sentí humillada y empiezo duro, mi vida muy dura a decir, hay estratos sociales, eso yo no lo vivía. Pero bueno, así crezco mi vida, pasan los años y me dedico a la calle. Yo era una niña de la calle, descalza, pero muy feliz. Entraste luego a tu preadolescencia, a tu adolescencia, ¿y qué fue sucediendo allí? Bueno, fue sucediendo que yo en el colegio era la niña fea del colegio y la pobre. Yo era pelirroja, pecosa, nariz respingada, me decían porqui, me decían cabeza de tomate, cabeza de fósforo. Y ese tipo de comentarios, cuando tú estás empezando la niñez, te van sepultando. Bueno, te van sepultando si tú lo permites. Porque fíjate que en la vida cuando uno se queda centrado en un lugar que está siempre disparándole la culpa al otro, no avanza. Sí. Cuando uno dice, hey, un minuto, sí, me decían esto, esto y esto, pero yo era la que avalaba que eso me hiciera daño. Claro. Ahí empieza uno a hacerse cargo del problema y ya lo que digan los demás es asunto de los demás. En ese momento, ¿qué hago con eso? Me encerré en una biblioteca. Entonces, siento que los libros me salvaron, la literatura. Qué En la hermosura. casa no había televisión, cosa que me ayudó un montón porque me dediqué fue a leer. ¿Y qué leías en esa época? En esa época leía lo que había a la mano. Y entonces, ¿cuál fue esa gran ventaja al futuro? Perdón. Y entonces, ¿cuál fue esa gran ventaja que encontraste tú ya en tu... ¡Ay, hijo de pucha! Al no haberte dedicado a lo usual de una etapa adolescente, sino en una concentración más intelectual. ¿Eso en qué desembocó? Desembocó en que mientras ellos estaban ocupados en esas cosas, yo estaba en algo más profundo y era trabajando en mí. A pulirte. La moda. No tenía cómo comprarme un trapo literal, pero yo veía esos modelos vistiéndose tan lindo y yo decía, yo algún día quisiera eso para mí y me atreví a soñar. Los libros me llevaron a soñar. Pero me parece bellísimo porque de alguna forma esa dosis que tenías tú de fantasía te disipaba de esa realidad tan aguda, ¿no? Tan áspera. Yo pasaba horas sentada mirándome al espejo, pero yo no me miraba al espejo como tal, sino era cómo me visionaba. Y cuando te mirabas en ese espejo, ¿qué añorabas? ¿Cómo te proyectabas? O sea, ¿qué mujer veías hacia adelante? Yo me veía trabajando, trayendo comida a la casa. Esos eran los primeros recuerdos que yo tenía de cómo en qué voy a trabajar. Mi primer trabajo lo tuve en San Andresito de Bucaramanga, porque cumplí años y me regalaron algo de dinero y me compré por primera vez una blusa. Yo estaba muy delgada en esa época porque no había comida, pues estaba súper esbelta, divina. Eras fit por obligación. Pero fit por obligación, una maravilla. No, pues qué. Y entonces fui a comprar mi primera blusa y el local a donde yo llegué, que se llama Maribel, la dueña, ya falleció, pero se llamaba Maribel, me dice, yo veo que estaba muy ocupada y vi la blusa que me gustó, o sea, fue como que wow, la quiero tener, pero ella no me podía atender, entonces yo misma me atendí y yo estaba lleno el local y yo empecé a preguntarle, venga, ¿qué cuesta esto? Y se lo vendí a la señora, entonces terminé ayudándole, en medio de que yo fui a la blusa, terminé ayudándole y me propuso, me dijo, venga, ¿y usted por qué no trabaja conmigo? Yo tenía 13 años. Yo dije, bueno, y empecé a ir los fines de semana y le decía a mi mamá que iba a ir a hacer trabajo del colegio, pero mentira que era que me volaba a trabajar para poder conseguir dinero. El tema era que cuando llegaba con la plata a la casa, me pegaban porque pensaban que yo me estaba prostituyendo. Claro, que era plata mala vida de alguna manera. Y yo no podía decir que estaba trabajando porque no me dejaban trabajar, aún habiendo tanta carencia en la casa. A mí mi abuelo Pepe, paisa de pura cepa, me decía, mi amor, el buen vendedor nunca se vara, y qué cosa tan cierta. ¿Esto en qué momento te llevó a tener
digamos, un sustento un poquito más robusto para comprar algo tan sencillo y que para la mayoría de los seres humanos sería paisaje, como lo es una cama? La cama no la compré porque no ganaba tanto como para comprar una cama, no era así. Sin embargo, tuve mi primera cama cuando mi mamá a los 15 años me la regaló de cumpleaños, la recogió de la basura, habían botado un catre con todo y colchón. Entonces ella fue y la recogió de la basura y me la tenía como regalo de cumpleaños. Y como tú no lo has tenido, yo la veía como la mejor cama de la vida. No, pues la bella durmiente Pero era una literal. patirrajada al lado tuyo. ¿Qué hice? Obviamente tocaba desinfectarlos, estaba lleno de ácaros, de Mm. animales que se comen la tela, entonces mi mamá le echó baigón, o sea, O sea, la mamá le fumigó el regalo. la intoxicada que me pegué porque desarrollé unas alergias tenaces con eso, pero yo era feliz, yo no dejaba que nadie se me sentara, que nadie me la tocara y yo cerraba esa habitación. Cuando yo abría la habitación yo me sentía tan feliz de tener esa cama así. Claro. Entonces, esa fue como mi primera experiencia en Oye, tú eres consciente, no sé si lo sabes, de la manera tan dulce en la que cuentas, es que de verdad me conmueves. Es muy hermoso. En serio, eres una berraca. Pero además una berraca tan tierna, ¿no? Es lo que haces con las cosas que te pasan. Sí. Es lo que haces con las cosas que te pasan. Y después pasaron los años, tuve a mis hijos. No, pero un momento, no te me saltes el papá, que ahí no hemos llegado. Bueno, no hemos llegado allá. O Ok, sea, sí. ¿quién fue el primero con el que chilindrineaste? Pero sería una buena manera, ¿verdad?, de hablar del sexo. ¿Qué hicieron? No, chilindrineamos. Imagínate que chilindriné. Este término me gustó. Sí, sí, sí. Está muy Sí, bien. hagámoslo popular. Yo chilindrineo, tú Yo chilindrineas, chilindrineo. él chilindrinea, vosotros chilindrineáis. Sí, 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 Sí. me gusta, sí. Pues la primera persona con la que chilindrineé fue una persona que me gustó muchísimo, mucho mayor que yo. Muchos, ¿cuánto? Mucho es muchísimo, ¿Di tu tipo? de 32 años. ¿Él de 32 o de 32 años por encima? Por encima mío. Ah, no, un octogenario. O sea, no era el novio que esa vida bonita que va el novio, visita, eso no existía. O sea, en el mí. amor no estuvo No, eso de pareja no, presente en no, tu no, no, vida. no, Hasta eso. ahí. No, ¿Y qué hasta hacía ahí. el hombre? Abogado especializado en derecho de familia. Y digamos, él no era consciente de que lo podían perjudicar un poquito en el área. Sí, fue tan consciente. Pero bueno, muchas cosas pasaron para llegar a ese momento. Él me entregó literatura, él fue la persona con la que cuando hubo un tiempo de racionamiento que quitaban la Sí, el apagón. el apagón ese. Entonces yo leía con vela y él me entregaba libros y me vio crecer. O sea, esto sea, se me trasladó cultivó al literal. siglo XVII. Literal. ¿Y de dónde salió Don Quijote? Entonces un día pasó y me dijo, ¿qué estás leyendo? Y entonces yo le dije, no, pues este libro que era el mismo libro, y yo leía y leía porque yo quería ver cómo se Dijo escribía. Lolita de Nabokov, por si interesa la historia, señor. Literal, no, y empezó a darme literatura y comenzamos a compartir y como yo no tenía novio, pues él fue la figura paterna. Sí, ahí brincó el Sí. complejo de Electra, de alguna Literal, manera. Ujú. literal. Entonces terminé saliendo con él, no saliendo de relación, pero terminé acostándome con él y ahí quedó embarazada de mi primer hijo. Metida de pata, evidentemente, ¿no? No, quería tener un hijo, no me Ah, importaba el papá. buscado. Buscado, pero Ok. no quería un papá para mis hijos. O sea, tú Frida, querías el ternero, pero no el toro. literal, Ujú. el ternero, pero no el toro. Y se te cumplió. Se me cumplió, pero yo quería que me operaran. Como estaba tan joven, no me quisieron operar. Entonces yo dije, como había visto un ejemplo de una amiga que tenía 3 hermanos de papás distintos, yo dije, no, yo no quiero que mis hijos, cada uno siga por su lado. Entonces fui y le dije, ven, yo no quiero un papá para mis hijos, pero yo quiero otro hijo para que me operen, porque yo a futuro no quiero tener más hijos con otro hombre. Pero le insisto, señor, yo con usted, no quiero nada. Algo Ay, así. no, mira, qué claridad. ¿No? Así fue. Y yo dije, bueno, voy a tener otro hijo. Pero en ese momento uno no piensa cómo lo voy a mantener, a sostener, nada del futuro. Eso no estaba dentro de mí. Viene mi segundo hijo, no me operan. Y literal le dije, como No me vas a decir que le operaron. pediste el tercero. O sea, pero parece un combo de panadería. La hija, debo decir, está sentada acá detrás en el sofá. Fuiste producto del amor. ¿Ok? Sigamos. Y bueno, tengo mis 3 hijos y como no quise estar con él,
él me quita a mis hijos cuando mi hija tenía 18 meses. ¿Pero qué pedazo de que era un donante no entendió? ¿Qué pasó? No, yo cogía, por ejemplo, 5.000 pesos. Con estos 5.000 pesos, ¿qué hago? Me puedo comprar un almuerzo, un corrientazo, o comerme algo rico, o me voy para un sitio para ver cómo se visten las demás mujeres, cómo caminan, cómo se expresan. Y me iba para un centro comercial y me sentaba a tomarme una agüita aromática. Todos los sábados a las 5 de la tarde estaba haciendo eso. Entonces, de tanto verme en allá, los empresarios que estaban alrededor o la gente que estaba alrededor me unieron a la mesa. Ese fue el primer contacto que yo tuve con Esa la fue tu empresa. primera junta directiva. Literal, esa fue mi primera junta directiva. Ajá. A escuchar que hablaban. Y yo me sentaba diagonal a una tienda que era Estudio F para ver cómo salían las mujeres con esas bolsas y yo decía, yo algún día voy a hacer eso, a ir a un sitio, a comprarme una ropa, a verme bonita, a vestirme bien. De nuevo, mira la diferencia cuando esas mujeres salían de la tienda, que tú no pensabas por qué ella sí y yo no, sino algún día yo también. Sí, la inspiración Es como que, no es es la que envidia, no era, esa es la gran no era de por perspectiva qué que ella. cambia la visión de la vida. ¿En qué esquina te quieres parar? Bueno, volvamos a a la asamblea esa con esos viejos. Entonces, ¿Qué bueno, pasó? resulta que ya empezaba yo a eso cuando de repente llegaba el papá de mis hijos y él quería violarme, quería era estar conmigo y yo no quería. Entonces, en una de esas, un sábado le dije yo a la niña que me cuidaba a los niños, yo le pagaba 2.000 pesos a una vecina para que me cuidara a mis hijos mientras yo me iba al café, todos los sábados. Entonces, llegó el papá de mis hijos el sábado y yo salí corriendo para una tienda que estaba en la esquina. No salía ese señor 1 hora y no salía, literal no salió, salió la señora con un papel en la mano y me dijo que él le había hecho firmar un documento. ¿Y le entregó a tus hijos? Le firmó un documento donde él después llenó diciendo que yo había abandonado a mis hijos y me acusó de abandono de hogar. O sea, literal ese día perdí a mis hijos. Fue el infierno en vida. Porque primero, perder pues obviamente a mis hijos, no poderlos ver, me montó una restricción a 50 metros donde yo no podía estar, me botó la ropa, la poca que tenía, No, y Janet, terminé ¿y qué viviendo como hiciste? indigente de la calle durante 8 meses. ¿Por qué razón? A media hora de donde yo vivía había un parque que se llama el Parque de Florida Blanca. En ese parque viví como indigente durante 8 meses. No. ¿Por qué? Porque él tenía que pasar a mis hijos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los recogía en un hogar de bienestar que lo cuidaban a mis 3 hijos. Él los dejaba por la mañana y los recogía por la tarde o por la noche. Entonces, como yo no me podía acercar a ellos, yo terminé viviendo en el parque y yo me escondía detrás de los árboles. ¿Por qué esta parte en específico te agua los ojos? Porque he oído cosas muy conmovedoras, pero ¿qué fibra toca en ti este capítulo de la serie de tu vida? Porque es cuando uno no tiene voz, Ujú. por cuando tú no sabes cómo expresar ese dolor, cuando tú no sabes a quién recurrir, cuando tú no sabes por qué te da pena. Y yo, como sufría de violencia intrafamiliar, me sentía sin aliento, sin en quién me apoyo, y yo no le podía ir a decir a mi mamá que estaba mal, porque según mi mamá yo estaba muy bien. Mi mamá, por pena ir a llevarle un problema, porque yo soy el orgullo de ella, salí adelante, mire mi hija cómo está de bien. Yo estaba en un parque tirada, sin comida, literal, con la ropa del día. Entonces me conmueve mucho recordar ese momento, porque hoy en día que ya tengo voz, que ya pasé por todo ese proceso, sé que hay mujeres que todavía tienen pena de hablar, que todavía tienen pena de decir, Muchas. me pasa esto, me sucede esto, sea por el que dirán, sea porque se sienten amenazadas por sus parejas o por una situación X. Y yo fui esa mujer. Después de ese silencio al que te llevó las circunstancias, cuando lo dices además de esa manera metafórica, no tenía voz, ¿cuándo la volviste a recuperar? ¿Y cuándo surgió esa mujer que verdaderamente arrancó y ya a partir de ahí no tuvo freno? Esa anécdota me llevó a pensar que todos en la vida hemos pasado por un parque, o por un sótano, o por una situación difícil en la vida. ¿Sabes por dónde yo no he pasado? ¿Por dónde? Por el hecho de haber invitado a una mujer a una cama, y tú vas a ser la primera. Quiero que me cuentes el resto de la historia en el lecho. ¿Aceptas? Ok, acepto. Perfecto.
Bueno, esto es lo más cerca que he estado en mi vida de hacer un trío en una cama. Muchas gracias. Maravilloso, Alejandra. Bueno, continuemos con la historia. Íbamos en el parque. En el parque, ¿cómo fue la salida de ese parque y el tramo que recorriste para construir una vida mejor? A mí que me salvó del parque, me salvaron dos cosas, que no caí en las drogas, Ajá. o sea, no me dio por probar nada. Y un día cualquiera que cayó un aguacero impresionante, apareció un amigo, llegó al parque y me dijo, perdón, Perdón, ¿qué te conmovió en este momento? ¿Qué recordaste? ¿Qué fue? por cómo salgo del parque. La persona que se acercó, ¿Me lo quieres compartir? la palabra de aliento, Vale, sí. vale, adelante. Sí. No quiero nada que No, te hiera, sino total. que lo hagas desde un Sí, lugar solo que distinto. es como conectar en ese momento, Eso, ese frío, esa lluvia, ese miedo, esa soledad, ese no tener un abrazo, ¿sabes? Como en quién refugiarte porque te sientes tan solo, ni siquiera es dinero, no es un abrazo, tú puedes hacerlo. Y esa palabra llegó a mi vida ahí en ese parque. ¿Y quién y fue eso- este ángel? Ese ángel es un médico, amigo en Bucaramanga, que pasaba por el parque y me vio ahí. No. ¿Y te motivó? Me ¿Y ahí motivó. qué pasó? Me vine para Bogotá y estuve haciéndole antesala una semana al dueño de Pat Primo, Que ya murió. que ya murió, Pepe Duber. Ujú. Y la secretaria de él, que no me quería porque yo me veía como una indigente literal, pues obviamente sin buena ropa. Claro, seguramente decía desde la ignorancia del prejuicio, esta gamina, ¿Qué hace aquí? ¿y por qué Y quiere que- hablar con mi jefe? Esto puede ser Claro. hasta Y el peligroso. filtro era no la dejo pasar. Entonces, de tanto persistir, porque he sido una mujer que persiste, que insiste, Eso veo. y eso me llevó a verme con él. Cuando él me atiende, me dice, cuéntame, me han dicho que tú me estás buscando, llevas acá una semana. Y le dije, sí, efectivamente, llevo una semana. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué estás buscando? Le dije que usted me dé una oportunidad de trabajo. Y él me dijo, ¿y yo por qué tendría que hacer eso? Le dije, porque yo me puedo convertir en la mejor vendedora que usted ha tenido en su empresa. Me dijo, ¿y qué experiencia tienes? Le dije, la experiencia de vender ropa en San Andresito, la experiencia de la calle. ¿Y qué te dijo? Firmó una tarjeta y se la entregó a la secretaria, que era la que no me quería dejar pasar, o al asistente, Sí. y me dio 3 meses de inducción. Por primera vez uno tiene momentos felices en la vida. Y uno de los momentos felices en mi vida fue cuando llegué a este hotel a recibir una inducción por 3 meses y me duché después de estar en un parque, recibir esa ducha y acostarme en una cama. Yo dije, yo quiero esto para mi vida. Y empecé a trabajar y durante 4 años fui la mejor vendedora del país. No, pues, no lo dudo. Y ahí ese fue un salto cuántico que yo di. Entonces ahí te formaste, te entrenaste en la parte comercial, adquiriste esa academia que nunca habías podido tener Y la cerca. parte comercial directa Ajá. con el cliente, pero a otra escala. Cuando yo veía que un cliente no me estaba comprando la ropa, yo iba y me le quitaba la ropa y me ponía la ropa encima para que ellos vieran cómo se veía. Claro, eras modelo también. Pero también por el carisma y porque yo era muy arriesgada, no me daba pena andar con una tula al hombro, porque como cargaba bultos de papa, yo dije, no, pues esto no es nada distinto. No, pues claro, la Y ropa ya. era liviana. Ok, saliste de esa empresa, supongo, ya a hacer tu camino. ¿Y hacia dónde fue ese sendero? Quedé con un dinero y dije, bueno, yo ahora qué hago con esta plata, porque Ujú. ya tengo tiempo para mis hijos, los recupero, pero necesitaba Porque ya podías sostener sustentar que y tenías sustentar y lo recuperé solvencia, por claro. eso, Ujú. exactamente. Entonces ya les tenía su apartamento, sus comodidades, sus colegios para pagar, tenía un ahorro importante para poder decir, me voy a tomar un año porque no sé qué hacer, porque no tenía herramientas, no tenía claro qué era lo que yo quería hacer. ¿Qué quería hacer? Sí, quería ser empresaria, pero no sabía de qué. Ujú. Entonces me tomé un año, empecé a viajar. Y estando viajando yo decía a Dios, muéstrame un modelo de negocio o un negocio en el que yo pueda invertir Sí. este dinero. Y apareció una persona que me enseñó el negocio de los muebles. Por esa persona aprendí de los muebles. Y entonces ese ahorro que habías logrado hacer, lo invertiste por primera vez en mobiliario. Sí, lo invertí en trabajar en un Ajá. modelo de negocio que se llama Oreca Proyectos, que es la empresa que tenemos hoy que se dedica al amoblamiento de hoteles, al amoblamiento de hogares, y de ahí se desprende ¿Esos son qué?
mesas, sillas, Hacemos todo tipo de camas. mobiliario. Hacemos mobiliario para hotelería completo, un 80%. Tengo fábrica de cortinas, tenemos fábrica de tapicería, fábrica de maderas, mesas, sillas. Hacemos colchones, lencería, duvés, plumones, almohadas y fabricamos todo lo que Ay, es la no, parte. es que esto es demasiado. Y la dueña eres tú, qué putería. Hoy en día cuando pasas por una vitrina y ves una de las camas que tú fabricas, entiendas que no son tuyas y dices, hey, el 80% de los colombianos tienen un producto mío, Es un orgullo. ¿qué sientes? Es un orgullo increíble. Y también me pasó acá en el set cuando llegué, parte del set compró, le dieron mobiliario del que nosotros fabricamos. De tu go. Sí, de Tugo. ¿Eso es tuyo? Sí, eso lo fabricamos O sea, nosotros. ¿este set te pertenece? Sí, No, que es esta directamente. maravilla. Me fascina. Sí, lo hacemos. Pasaste de ser esta niña humilde a convertirte no en una mujer rica, millonaria, señoras y señores. Sí, tenemos bastante comodidad. Y tuve un break muy fuerte porque no todo es color de rosa en esta historia tampoco. Ajá. Hace 2 años se me quemó la empresa, ¿Se te quemó? se quemó por completo. ¿Cómo así? No quedó una alfiler. ¿Se te quemó o te la quemaron? No se supo. No hubo un dictamen. No hubo un... Que la maldad no tiene límite. Prefiero decir, se Mejor. quemó. Sí. Se piensa, quemó porque piensa no así. hubo una explicación para ese incendio. Lo que habías creado, Entonces, incinerado. cuando eso pasa, yo recuerdo que estaba con unos amigos repartiendo y yo soy de tiro largo, yo soy de rumba, o sea, me encanta rumbear, me encanta trasnochar, me encanta tomar. O Ay, sea, no, yo tenemos soy de que la... salir, yo soy de No, las mismas. o sea, a mí no me prendo esa vengan a moto y decir no que es hay que a las fin. 2 que yo me voy a entrar, no, yo digo, no, vámonos ¿Qué para es otro lado, ¿qué es eso? eso? Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de seriedad. Salir uno a tomarse un aperitivo, quédese viendo una serie, vea las caras de a tu Sí. lado todos los capítulos, ¿no? Total. Y arrópese hasta aquí, pero si uno va a Sí. salir es a descualquierarse. Claro, como debe ser. Sí, claro. Yo siempre he dicho lo mismo. Me gusta, gente profesional y seria. literal. ¿Cuándo nos vamos allá Somos muy a profesionales. chilindrinear? Cuando llego a la casa, mi hijo, estaban las luces prendidas, mi hijo, el mayor, sale llorando y yo pensé, yo dije, mi mamá se murió. Claro. Me dijo, mami, ¿no has visto el chat? Yo, ¿qué chat? Uno cuando está enrumbado, ¿qué va a estar mirando el celular? Mami, se nos está quemando la empresa. Marica. Yo tengo la película borrada desde ese momento hasta cuando llegué a la empresa. Cuando yo llego a la empresa, literal, yo sentí que no tenía piernas. Yo me paré frente a la empresa, quemándose, y yo dije, puta. Claro. Y empiezo yo con un dolor en el corazón porque se estaba quemando. No era la empresa, No, era el resultado de tu lucha. era un resultado, y los demás, no solo soy yo, o sea, son las familias que dependen de este negocio, junto con sus hijos, junto con... Claro, es todo su circuito que queda en Linopia. Pero mal, y todo, y ahí parado, y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste? ¿Y O sea, ahora qué? como el ave fénix, ¿qué hiciste con esas cenizas? Tú tienes 2 alternativas, o me quedo sumido en la tristeza, sumido en la desesperación, o comienzo a pensar qué hago con eso. Vuelvo a empezar, como yo soy bien atravesada, no había opción de decir no, y en 2 meses estábamos inaugurando la nueva planta de producción, y gracias a, lo puedo decir, el gremio se une en pro de esos accidentes. Entonces comenzaron los respaldos económicos, desembolsar las cajas que estaban enredadas, O sea, tus colegas de industria te de apoyaron. industria y los clientes Pero como son. mira cómo reconocieron lo aguerrida que había sido. O sea, Porque comienzan fácil a haberte dado desembolsar la espalda. dineros. Ajá, dímelo a mí que he visto tanta paleta. No, eso también hubo, de eso también Ujú. hubo, eso le pasa. Porque siempre cuando ya sales, yo que salí de ese barrio, volver allá es, ahora se cree más que los demás. Ahora porque ya no se acuerda de dónde vino, al contrario, y uno de los productos que a mí me hizo tener un polo a tierra fue el topper, que es un producto que va encima del colchón. Va encima del colchón y Sí, ¿qué hace? es un producto que lo que hace es mejorar el confort de los colchones. La mayoría del pueblo colombiano compra colchones muy económicos como este, es un colchón de primer Sí. precio. Y al cabo de un año terminan durmiendo en el resorte. Ese producto Ujú. yo lo desarrollé, fue precisamente porque me hizo recordar cuando yo dormía en el piso. ¿Por qué no me muestras cómo es ese forro Claro y cómo que sí, funciona? mira. Porque me parece súper útil además. La persona que no tiene para comprar un colchón,
Pues que puede amortiguarse con este forro que debe estar alrededor de ¿qué? ¿200.000 pesos? 200, 250 Ah, bueno, en maravilloso. adelante. Sí. Hagámoslo. Mariposa, discúlpame. Pero yo acomodo el fundillo y le digo, oye, sí. Esto se llama volver al origen para mí, Ujú. porque esto lo saqué fue recordando cuando dormía en el piso. Sí, es una Oye, solución. ¿y con quién compartes tú hoy en día tu cama y tu colchón? Con mi familia, con mis hijos, estoy soltera. ¿Y qué pasó con el último romance, por ejemplo? Con el último romance quería matrimonio muy temprano, al mes de conocerme me propuso matrimonio. Pero como aventado, ¿no? Y entonces como dije que no, me pidió el anillo de compromiso. Me dijo, necesito que me devuelvas el anillo. ¿Qué? Así. Ah, pero tras de osado tacaño. Fui y se lo dejé allá en la portería con video y todo porque después... Y lo que hice fue que salí de entregar el anillo y fui y me compró este. Ay, me encanta, yo veo. No, esto sí es una maravilla. Sobre todo lo que representa. Total. Claro, es fortaleza. Primero yo y segundo yo. Esto es como un mensaje para decir, muchas mujeres se ven subyugadas, humilladas. Y no, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, puedo cumplir mis sueños y que no se vean minimizadas ni maltratadas, que no son capaces de expresar, que no son capaces de buscar ayuda. Y estos episodios de mi vida donde he podido sentir el acompañamiento sin estarlo pidiendo, Ujú. sin estarlo esperando, de ver la parte positiva de cada cosa, con dolor sí, pero también con gratitud, porque hay que aprender a amar el proceso, así te duela, Qué mensaje tan maravilloso así te duela, y tan poderoso. así Además, te duela. ¿qué le dirías tú hoy a las personas que se quejan o se lamentan por no tener dinero? Hueputa, que trabajen. Aquí ya no hay nada más que decir, vieja. Que trabajen. Nada. Tu historia es fantástica y cuando dije al comienzo que vivía hipnotizada viendo telenovelas, te digo que hoy me he sentido parte de una, pero real, verdadera, con garra, con fuerza, con hidalguía, con dignidad. Eres una protagonista maravillosa de tu propia historia. Gracias por compartírnosla. Y a ustedes en sus casas, en sus espacios, desde donde nos estén viendo, no la olviden. Y tengan siempre presente, cuando llegue la noche o el día, si hacen siesta también, que cuando se acomoden en una cama, hay que darle gracias a Dios, porque eso que nos parece sencillo, simple, cotidiano y parte de nuestro diario vivir, no necesariamente lo es. Es un ¿Hoy privilegio. duermes tranquila? Absolutamente feliz y de sumarle a tanta gente que necesita con este emprendimiento, con mi labor, con mi industria. Gracias por la invitación, Alejandra. A ti, a Estoy ti, a muy ti. feliz. Gracias Yo. por hacerme también de alguna manera aportarle a tanta gente que a través de estas historias puedan también sentirse identificadas y decir yo también puedo, así como ella pudo, y a través de diferentes perfiles, porque esto que estás haciendo tú es bastante importante para las Muchas mujeres. gracias. Gracias por sembrar, por ayudar. Al contrario, gracias, gracias a ti. Y hoy Mariposa y yo vamos a llegar a nuestra cama dichosas, a dormir no solamente con alegría, sino con la conciencia Gracias tranquila. por esta oportunidad. A Gracias. ti, gracias a ti por darme la oportunidad de conocerte. Gracias. Esto es Las Karate a tu lado. Muchas gracias.